Este es un episodio diferente del que solemos hacer. Ahorita vamos a estar respondiendo a las preguntas que ustedes nos dejaron por Instagram, nuestras publicaciones, y vamos a comenzar. Realmente queremos que ustedes nos conozcan y puedan saber un poco más sobre qué hacemos, cómo inició esto, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, vamos con la primera pregunta. Tararán. A ver, todas las preguntas por si acaso están en el bowl y bueno. Vamos a ver qué dice. ¿Cómo se les ocurrió la idea del podcast? Bueno, la idea del podcast nació en 2024, sí, el año anterior, a principios de año, por enero. Yo había culminado mi etapa laboral en una institución, eh, pasé 2 años trabajando allí, pero yo tenía como que un problema muy grande que estaba pasando. Justo fue lo que me diagnosticaron, el TDA, eh, un montón de cosas también personales que tuve que pasar. Y en enero creo que, bueno, a finales de diciembre y a principios de enero fue la inflexión, donde realmente explotó todo. Y estaba como que súper preocupado por lo que iba a pasar, por lo que iba a hacer de mi vida. Y mientras estaba pensando todo esto, se me vino la idea que muchas personas también están pasando por lo mismo y realmente no tienen ayuda. Ahí es cuando yo dije, no, o sea, me puse a investigar, me puse a ver sobre los temas de discapacidades, neurodivergencias, y realmente no había contenido aquí en el Ecuador, que se suba mucho, no, no es que no hay contenido, pues falta. Y le dije, y me dije a mí mismo como que, bueno, vamos a comenzar. Entonces yo empecé a armar como un plan, me demoré más o menos como 5 meses armando, estructurando todo lo que íbamos a hacer, porque no solo era el podcast, sino quería hacer unos proyectos también con esta iniciativa y realmente fue una preparación. Yo me acuerdo que yo estaba diciendo a las personas como invitando para que sean parte y me decían que no, que obviamente están interesados y se entiende, ¿no? Porque cada persona tiene su Prioridades. ocupación y Ujú. tiene sus prioridades. Y yo estaba como que ya botando la toalla hasta que cogí y le dije a mi mamá, ya sabes que esto no va a funcionar. Entonces ella me veía desanimado porque obviamente, o sea, uno está con esa iniciativa y dice como que, ah, no, yo quiero hacer, quiero conquistar el mundo, pero uno se topa con este tipo de paredes, ¿no? Y ahí es cuando uno dice, o sea, o pasar o quedarse. Y mi mamá me ve un día en la cama, porque ya dije como que no, dejé un chance ahí lo que estaba haciendo, porque ya dejé de intentar. De hecho, me comuniqué con bastantes personas para poder iniciar el podcast, pero todos me dijeron que no. De ahí mi mamá me dice, oye, pero ¿por qué no sigues haciendo? Y yo le dije, pero es que mami, nadie me contesta, no importa, si es que nadie te contesta, tú haces solo. Y me dijo, porque esto va a ser para bien de las personas. Entonces no esperes a que alguien te diga que sí. Entonces yo dije, sí es verdad. Entonces seguí y hasta que di con ese amigo dio con una amiga de él y la amiga de él le dio con el Camilo. Y es el 7 de agosto del 2024 donde inicia la idea. Después se unió Pancho, como ustedes saben, pero así nació Finis Podcast. Chévere. Entonces voy a tomar yo Dale. otra preguntita. Vamos a ver qué sale por acá. Esta dice, ¿cómo podemos evitar el capacitismo en el lenguaje y en el día a día común? Entonces, bueno, para quienes no estén familiarizados con el término, el capacitismo básicamente viene a ser la forma de discriminación específica para las personas con discapacidad. Entonces, básicamente es como que se ve a la persona de menos valor, o que se asume lo que no puede hacer. Y ahí vienen palabras que son comunes, lamentablemente, que se utiliza como discapacitado, minusválido, que ya en la palabra misma están haciendo énfasis en cosas negativas, O especial, o Angelito. especial, un montón de cosas que no vienen al caso. Y claro, más bien, como siempre tratamos de hacer énfasis, el término adecuado, el término correcto siempre va a ser persona con discapacidad, porque antes que todo somos personas y más que cualquier diagnóstico, cuestión negativa que quieran hacer
ver. Entonces, en esencia para mí sería nada más ser conscientes de eso, cuidar el lenguaje y ser consciente de que las palabras que decimos tienen un efecto para bien o para mal sobre las personas que lo reciben. Entonces, eso sería para mí. Vamos por acá. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Si tuvieran que definir en una palabra lo que Finite Podcast significa para ustedes, ¿cuál sería? Bueno, o sea, realmente el nombre Finite Podcast es llegar hacia una meta, ¿no? Pero personalmente considero que el nombre Finite Podcast hace referencia no solamente llegar hacia una meta, sino también abrir puertas y dar espacio a las personas para que se puedan comunicar, ¿no? Porque como dijo David anteriormente, había muy pocos espacios o nulo para que personas con neurodivergencia o discapacidad puedan expresarse libremente, contar sus experiencias, su estilo de vida. Bueno, para mí Fin Podcast es un espacio que no solamente abre las puertas para que las personas puedan expresar libremente, sino es un espacio inclusivo, un espacio donde se respeta a las personas y sea libertad de expresión, ¿no? Creo que es lo más importante y por eso creo que eso fue el punto principal que nos unió a los tres para seguir adelante con este proyecto. Compartimos ese objetivo. Sí, y para que esto, de hecho, se siga esparciendo por todos lados, nos ayudaría mucho si pueden compartir nuestro contenido y, como les digo, nos ayuda un montón. Entonces, ahí les animo a que se puedan suscribir, compartir, dar like. Vamos con la siguiente pregunta, muchachos. Veamos qué dice aquí. ¿Cómo es para ti trabajar en temas de diversidad funcional sin ser una persona con discapacidad? Eh, bueno, creo que para entender por qué, o sea, cómo es trabajar para mí en esos temas, hay que entender el contexto, ¿no? De cómo fue mi vida. A mí a los 5 años me detectaron trastorno del déficit de atención. La psicóloga, yo iba a terapias constantemente, que realmente me iba mal. De hecho, en algunos colegios no me aceptaron. Querían mandar a escuelas especiales porque supuestamente mi diagnóstico pues, les hacía creer que yo no era capaz, que tenía un coeficiente intelectual bajo. Entonces, mis papás lucharon bastante por el tema de inclusión, ¿no? O sea, para que a mí me dejen entrar en un colegio. Hasta que llegamos a una escuela, perdón, hasta que llegamos al Nuevo Mundo. Y ahí fue cuando realmente tuve la oportunidad de poder estudiar tranquilamente y o sea, y pude, ¿no? A lo que voy es, a veces no se necesita ser visible la discapacidad. A veces no es que tenemos que estar en un estado muy deteriorado para poder decir, no, es que yo sufro de discapacidad o yo tengo una neurodivergencia súper grave o yo tengo que actuar súper raro para que la gente diga, no, en verdad es, Bueno, y ¿cierto? no la sufrimos. Claro, o sea, es que eso, yo creo que la percepción que tienen las personas es de eso. Del Entonces, y es sufrimiento y justamente lo que, verte. claro, y es parte de lo que tú mencionas del capacitismo. Entonces, eh, a mí me ha costado bastante durante el transcurso de la vida, que, bueno, a lo largo de mis 26 años he tenido que pasar muchas cosas en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Ha habido veces que se me han cerrado puertas por el tema del trastorno de déficit de atención. Personas piensan que uno es tonto porque así te dicen. O sea, a mí me llegaron a decir, tú eres tonto. Y, o tú no vas a poder hablar con las personas porque tú tienes esto. Entonces, Capacitismo. en verdad, o sea, es algo que tú no puedes entender y es como que es una forma de discriminación que en el contexto del sistema en el que vivimos se debería cambiar y es por eso que también hacemos esto. Entonces, yo entiendo muy bien lo que es sufrir, o sea, en este caso, a mi manera, o sea, en mi historia, con mi condición, y sé qué es lo que sufren las personas con discapacidad también.
porque yo también me he rodeado con muchas personas. De hecho, mi hermano, que se llama Guillermo, tiene una discapacidad intelectual. Mi otro mejor amigo, que se llama Alex, también tiene una discapacidad física. Yo solía llevarle a la iglesia, o sea, sabía madrugar tipo 7 de la mañana para poder llevarle, le cambiaba, le hacía, limpiaba, y para mí era un orgullo. Y cuando falleció el papá de él, para mí el estar ahí con él, o sea, fue de suma importancia. Entonces también yo veía el contexto en el que vivía, siempre me rodeé de eso y para mí es como algo que yo tengo que expresar para que la gente entienda que las personas, todos vivimos una historia diferente, pero también que no haya este tipo de discriminación, este tipo de ver mal a una persona por su condición o su discapacidad, pero también el tema es que no se tiene que ver a la persona si es que tiene una condición, específicamente en mi caso, no se tiene que ver postrada para demostrar que tiene una condición o una discapacidad. De hecho, yo he podido superarme, entreno todos los días, trabajo, estudio y para mí eso, o sea, tengo mi condición, pero para mí eso no es un limitante y eso creo que Sí, nada más acotar que, claro, si es que hay algún tipo de sufrimiento en algún punto, no es por la condición en sí, sino claro. por las circunstancias externas, ¿no? Como bien decías, falta de oportunidades en educación y trabajo. Y Entonces, eso te lleva a también como verte a ti mismo, porque en este caso, como mencionaba, yo decidí superarme y es el tema de que también, no sé si les ha pasado, de que las personas con condiciones o con discapacidad a veces se quedan ahí, o sea, y esperan que se les ayude siempre o no tratan de superarse. Entonces, todas las cosas que yo he vivido, que las personas hemos vivido, que tienen condiciones o discapacidad, creo que la mayoría de entrevistas que hemos hecho, o sea, las personas se han superado y pueden verlo capítulo tras capítulo tras capítulo, pero también ha habido una brecha en la que ellos han dicho como, ok, llegué a este punto donde me veo yo tal así, pero ya no me voy a victimizar, sino que voy a pasar adelante. Y han luchado y han salido. Claro, yo creo que otro punto por el que también creamos este espacio y de cierta forma peleamos, porque mucha gente ya ve algo diferente en una persona y enseguida genera rechazo hacia esa Claro. persona y no se da el tiempo ni el esfuerzo para conocerla, ¿no? Entonces creo que eso también es un prejuicio que tiene la sociedad actual. Sí, sí, definitivamente. Bueno, seguimos con la dinámica. Esa es la mezcla respectiva. como en el bingo. Vamos a ver Ah, qué uno. sale. Dice, ¿cuál es tu mejor y peor experiencia o anécdota que te haya marcado en la vida? Entonces, a ver, en ese sentido yo siempre he pensado, desde que sucedió ese momento, que no lo pondría como el peor. Tal vez en ese momento sí me parecía lo peor que me pudo haber pasado, pero siento que ahora a la vez es no sé si llamarlo peor o el mejor a la vez. O sea, tiene un poco de las dos cosas, porque en ese momento cuando lo sentí el peor, eh, sí fue un momento oscuro donde estaba en soledad, pensando muchas cosas, y me refiero a cuando me fracturé la pierna jugando fútbol con mis muletas. Amo el fútbol y en ese momento de la vida también estaba en una etapa en que no quería concebirme a mí mismo como una persona con discapacidad. Quería ser un joven, entre comillas, normal de mi edad y mi herramienta, digamos, para lograr eso fue el tema de jugar fútbol. Entonces jugaba fútbol todo bien hasta que un día las circunstancias se dieron para que un balón me impacte en la muleta, me desequilibre y me caiga sobre mi pierna. Entonces ahí me fracturé, pasé un montón de tiempo en cama, prácticamente recuperándome. Obviamente las personas de mi alrededor, claro, sí, pendientes de mí, cuidándome, pero con la justa medida, porque todo el mundo tiene su rutina, sus actividades, Claro. entonces había momentos en los que yo me quedaba solo. Y claro, eso habrá sido, no sé, tendría unos 17 años, supongo yo. Sí, y no sé, me quedé ahí solo pensando. Uno como adolescente tiene
etapas bien difíciles, Existencialistas. cosas existenciales que te atormentan. Entonces, básicamente ahí estuvo lo que consideraba malo, pero viendo en perspectiva todo lo que me pasó, digamos que ese fue el momento que me ayudó a retomar camino, porque en cierto punto me estaba desviando de mi propósito y de lo que era yo como persona, mi esencia, me estaba desviando de eso y haber pasado tanto tiempo desconectado de un montón de cosas, sí me ayudó para volver a enrumbarme e incluso estar más firme en lo que soy como persona, como digo, mi identidad, mi propósito y mi esencia básicamente. Entonces, creo que sin ese momento en la vida no sé ahorita dónde estaría. Entonces, ahora en retrospectiva agradezco haber tenido eso. Entonces, ese fue un momento que tuvo, como digo, dos partes. Hincha de Barcelona, ¿no? ¿Qué pasó, amigo? Liga Deportiva Universitaria. Claro, claro. A ver, veamos qué me toca. Aquí somos hinchas de la liga. Bueno, será. Dice, ¿quién de los tres es el más perfeccionista con el podcast? Bueno, aquí yo creo que cada uno es perfeccionista a su diferente manera, Claro. porque cada uno se encarga de diferentes procesos. Por ejemplo, yo me encargo de la parte de la producción audiovisual. Entonces, yo estoy pendiente de que los equipos estén bien, lo de la edición de la grabación, los subtítulos, el audio y todo eso. Entonces, en ese aspecto yo soy perfeccionista de estar viendo los detalles, que la edición quede bien, que los colores queden bien, la iluminación y eso. Y no sé ustedes en qué. O sea, no sé, la verdad, creo que en el tema de sacar adelante los proyectos, para mí es como no quedarse estancado, sino más bien, si es que yo puedo hacer todos los días, estar reunido, para mí sería como lo ideal. Entiendo las ocupaciones de los demás, pero yo en ese sentido, como estar ahí, y no postergar las cosas, para mí eso es valioso, o sea, creo que en ese sentido soy así, el poder como tener todo listo. Sí, o sea, y bueno, justamente como ya hemos venido, sobre todo contigo, trabajando más tiempo y conociéndonos un poco más de tiempo en esta dinámica del podcast, Ujú. Sí me he vuelto perfeccionista en el sentido de que, o sea, cualquier cosa que realice, cualquier proceso, sé que obviamente tengo que estar ahí con los detalles, Claro, porque, claro, sé que lo revisamos después en conjunto y, claro, va a resultar mejor para o sea, no tener mucho esa carga de cosas que hacer durante las actividades de sí, cada claro. uno, ¿no? Como dicen, tres cabezas piensan mejor que Sí, una. sí, sí. Entonces, Yo también puedo Sí, destacar en eso de Pancho, por ejemplo, el tema de los videos, o sea, es muy difícil el tema de editar y todo eso, entonces se necesita, no estar ahí. perfeccionismo, ¿no? Porque en cierta parte esa palabra es como elevar mucho a cualquier circunstancia o situación, o sea, puede ser inalcanzable. Lo perfecto no existe. Pero sí las cosas bien hechas, ¿no? En el tema de video, sí hemos podido ver eso. En el tema de multimedia, ustedes pueden ver las historias que estamos sacando, están Los reels. una locura, estamos progresando en eso y yo creo que en ese sentido todos hacemos bien el trabajo. Sí, yo creo que se puede ver en cada fase del proyecto cómo lo vamos manejando, Ujú. como siempre o sea, buscamos aumentar calidad en todo lo que hacemos, sea en cuestiones que ustedes ven en los contenidos o fuera de ellos, incluso esténse pilas porque van a seguir viniendo más Sí, cosas. porque realmente estamos armando bastantes proyectos, pero eso ya, tiempo al tiempo. Vamos sí, con yo la creo siguiente. que para concluir, creo que aquí más que perfeccionismo se podría usar las palabras de dedicación, Eso. entrega y pasión, Persistencia ¿no? también. Y persistencia. Ajá. Pasión, sí es verdad. Así que vamos con la siguiente. Sí, yo creo que también llamarles a que puedan también, si tienen un proyecto, háganlo con pasión. La siguiente, a ver, ¿por qué el Pancho es del Nacional y no de la Liga? Gran pregunta. Gran pregunta. ¿Qué retos has tenido que enfrentar en el podcast y cómo los has sobrellevado? Creo que a lo largo del camino hemos aprendido bastantísimo.
especialmente como les había comentado antes, el tema de iniciar, el tema de que te digan no, el tema de ver muchas trabas, el tema incluso de poder tener proyectos en mente, elaborarlos y tener esa paciencia para, porque no siempre te van a decir sí, a veces te dicen no, pero tener esa paciencia y esa persistencia, incluso la resiliencia que te va a ayudar a levantarte, aunque todo esté alborotado, creo que es lo que nos ha llevado en grupo, ¿no? Y los retos prácticamente no creo que, yo no los veo como, bueno, tal vez sí puede ser retos. El tema de tratar de salir adelante con proyectos, el tema de tratar de invitar a alguien que admiramos mucho y tal vez no nos responda, el tema de mandar comunicaciones, el tema de estar reuniéndonos semanalmente, porque nosotros no es que cogemos de un día para otro y decimos, vamos a entrevistar y improvisamos, no, tenemos trabajo de por medio, esfuerzo de por medio. Y creo que esos son los retos que se van sumando día a día. Entonces, ¿cómo los sobrellevamos? Es con paciencia, como dijo la anterior, pasión, resiliencia y sobre todo echarle ganas. Porque hay veces que, aunque tengamos sueño o aunque no nos guste, no hablo por todos, ¿no? Pero no es que no nos guste, ¿no? Pero el tema es que aunque digamos, no, sabes que quiero descansar, nosotros lo hacemos, o sea, sacrificamos mucho, 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 a veces tiempo, a veces una salida el Planes, viernes, a veces una salida el sábado, a veces descansar un miércoles, o como en esas semanas o en esos días estábamos reuniéndonos los lunes, los martes y el miércoles por temas de cosas que ustedes no ven en las redes ni en el podcast en sí, sino que es por atrás, ¿no? sí, que pronto lo verán, eso Que sí, sí, pronto lo pero van a ver, pero eso te digo, o sea, es mucho sacrificio, paciencia, pasión, resiliencia. Esos son los retos, cómo los debemos sobrellevar. bueno, todo ha estado dicho en esa pregunta, creo. Así que Chan, chan, chan. tomamos la siguiente. A ver, está por acá. Dice, ¿qué es lo que más disfrutas de estar en este equipo? Buena pregunta y qué bacán poder responder. Lo que más disfruto es que, a ver, o sea, como saben, tal vez algunos, tal vez otros no, yo estudié comunicación y estudié comunicación básicamente porque me encanta este mundo, o sea, de redes sociales. Descubrí que me gusta hacer entrevistas en la universidad. Entonces, tener la oportunidad de estar en algo que me gusta constantemente, todos los días pensando en qué publicar en las redes sociales, cómo mejorarlas, las entrevistas, a quién entrevistar, qué preguntas hacerle, el momento de la grabación me fascina. Y entonces, eso, tener esa posibilidad de cumplirlo no tiene precio. Y más que nada, más allá de cumplir lo que es mi profesión, digamos, eh, lo lindo es tenerle ligado a un tema que es al menos parte de mi vida, parte de mi identidad, parte de lo que igual me apasiona y es mi propósito de vida, que es el tema de levantar la voz en favor de las personas con discapacidad, de lo que sigue faltando, sigue pasando. Entonces, es increíble esto que pudo darse, este espacio que estamos levantando con tanto cariño y tanta entrega para todos ustedes, ¿no? Y para quienes consideren que puede ser de utilidad para sus vidas. De Ecuador por el mundo. Vamos Dale, por acá. Pancho. Vamos con la siguiente. Dice, ¿qué han descubierto de sí mismo gracias al podcast? Bueno, yo en mi caso, em, creo que ahora tengo más apertura en cuanto a salir en cámara a hablar, porque antes es como que, bueno, realmente nunca me gustó. No soy de esas personas que se pasa tomando fotos y que pasa subiendo historias. Yo soy más de vivir el momento presente, porque veo
Incluso cuando salgo a comer veo que mucha gente está ahí Claro. tomando la fotita de la comida y todo. No, yo voy, yo voy y disfruto de la comida, pero lo que no me gustaba era grabarme, hablar en cámara. Incluso un par de veces tuve que hacer trabajos de grabarme y explicar. Y no me gustaba. Pero ahora lo disfruto. También otra cosa que también me ayudó es que cuando uno hace algo con pasión, es como que ahí deja de postergar las cosas, ¿no? Porque hay veces que uno se acostumbra a decir, bueno, estoy cansado, pero Al otro lo voy a día. hacer mañana. Pero ahora con este proyecto es como que estoy muy enfocado, muy comprometido con el proyecto y por más, como dijo David y Camilo, por más cansados que estemos, si tengo que hacer algo, lo hago y no importa la hora que termine. Pero creo que lo importante aquí es hacer las cosas bien eh, y tomarle cariño a lo Claro. que uno hace. Creo que eso es muy importante. Total. Sí, yo pienso lo mismo. Vamos, la siguiente pregunta. A ver, ¿qué me preguntan? ¿Estoy soltero? Sí, sí, estoy soltero. ¿Qué dice? A ver, ¿qué esperan lograr con este proyecto a largo plazo? Bueno, no creo que sea, bueno, sí lo voy a hacer. O sea, no voy a dar todo el spoiler, pero sí un poco de lo que estamos haciendo. Realmente nosotros no queremos quedarnos solo aquí en este espacio, en el tema de las redes sociales, sino ir afuera, donde creo que hay la necesidad y más que todo necesitan mucha información sobre temas de inclusión hacia personas con discapacidad y no de emergencias. Creo que a esta sociedad, en el mundo que vivimos, le falta mucho, porque justamente estábamos viendo, y hay una frase que dice, la discapacidad no es discapacidad por usar muletas o por usar silla de ruedas, sino que es discapacidad cuando se topa con las barreras de afuera, externas. Por ejemplo, que no haya rampas, que no haya espacios accesibles para personas con discapacidad, con neurodivergencias y todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, creo que nosotros queremos adentrarnos un poco más a lo práctico, ser más pragmáticos en nuestras acciones, no solo quedarnos en lo teórico, que lo teórico sería esto, la entrevista y todo eso. Sí está bien que conozcan las historias, pero también queremos hacer un cambio dentro de esta estructura que necesita ser como sacudida un poco y poco a poco vamos yendo por buen camino y vamos lanzando proyectos. No les voy a contar los proyectos porque ustedes ya van a ver y bueno, Quédense con eso. quédense con intriga. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver qué dice por acá. Dice, ¿por qué decidiste unirte al podcast? Ya, entonces, básicamente para contextualizar, como había dicho David en una pregunta anterior, fue por una amiga que me dijo nada más para una entrevista, porque lo había conocido a David y que querían empezar y querían entrevistar. Entonces, yo dije, bueno, voy, doy la entrevista, me saco ese bichito de hablar de discapacidad que tenía, y ya, o sea, fui con la idea de aportar toda la cuestión, pero cuando nos reunimos, ya un poco más como para presentarme el proyecto y toda la Claro, cuestión, eh, ya hubo como que una sintonía. Entonces yo dije, a ver, esta cuestión tiene que hacerse, es una cuestión que yo también, no digo que lo tenía estructurado así como David ya lo había hecho, pero venía teniendo como que ideas en mi cabeza de cómo podía hablar del tema. Y al ver esa estructura, al ver esa intención de sacar adelante el proyecto, dije, no, o sea, como sea, pero me tengo que sumar y tengo que aportar no solamente con unos minutos de entrevista, sino con todo lo que pueda, tanto usando lo que sé como comunicador, sino con la experiencia personal, ¿no? Y las cosas que en el camino incluso hemos ido aprendiendo, porque claro. esto sigue y hemos aprendido creo que un montón de cosas en el transcurso. Pero básicamente fue eso, fue las ganas de aportar y de sumarme a algo que, como bien hemos dicho, creo ya, que falta en nuestra sociedad. Entonces, eso.
Sí, la primera vez que nos conocimos fue en Sweet Coffee. Me acuerdo que les cité allí y llegó mi amigo y la amiga de Cami y yo llegué primero. Entonces ahí le vi a Cami. Entonces, yo sí cuento esa historia porque al verle desde ahí, o sea, verle en ese punto y verle a este otro punto, creo que es un A, un B, o sea, hay un antes y un después. Entonces era todo tímido, así. Y después ha sido molestoso. Esa es la prueba de que cuando tomo confianza no hay quien me parece. Claro, así que escriban. No es que sea calladito. Así que chicas, pónganse pilas. La última pregunta. ¿Cómo eligen a los invitados? Creo que como ya creo sí mencioné un poco, en cierta parte hay veces que nosotros admiramos a una persona en el sentido, en el buen sentido, ¿no? Mira, está haciendo esto y realmente esto está haciendo un cambio ella está dando su historia, ella también está dando de qué hablar en sus redes sociales, está inspirando a personas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vemos esto y conversamos con el equipo y decimos como, mira, esto está pasando, chévere, invitemos. Pero también buscamos a gente, ¿no? Buscamos prácticamente personas que quieran estar o que estén dispuestas a la entrevista y les escribimos y gracias a Dios creo que sí nos han podido responder. Pero no es la gran cosa, ¿no? O sea, no es como que chuta, nos ponemos los gatijos. Eso sí, también sacamos como al principio de año, nos unimos con Camilo, antes de que Panchito se una, creo una semana antes, menos, Sí, ¿no? Días antes. Sí, días sí, antes, una ¿no? semana Creo que justo, creo. una Un fin semana de antes semana. que Panchito se uniera, justo habíamos tenido nuestra reunión. Creo que del año anterior a este año hay que poner en contexto también. Hay una organización mucho mejor, porque el año anterior era como que estábamos comenzando y realmente no sabíamos cómo era un podcast, cómo era hacer un podcast y estábamos experimentando. Pasó el año, el tema de los apagones también nos Nos perjudicó. perjudicó horrible. Nos sacamos Entonces, todo diciembre sí, contenido. de hecho creo que desde noviembre nos sacamos. Sí, puede Claro, ser. noviembre, diciembre. Y estábamos en stand-by. Y le dije a Camilo, Camilo, ¿sabes qué? Reunámonos en enero para poder armar. Armamos todo y sacamos una lista de invitados. Y, o sea, bastantes personas realmente queríamos hacerles la entrevista. Entonces, poco a poco hemos estado escribiendo a esas personas que hemos querido también entrevistar y eso. Y Sí, se y van se van sumando sumando, sí, porque sí, es verdad. no tienen idea la cantidad de historias increíbles que hay, de personas increíbles que hay. Y creo que tanto desde el comienzo como hasta este punto, o sea, hemos descubierto personalidades increíbles, tanto los que ya hemos entrevistado Total. como los que faltan aún. Así Claro, que y nadie es se les más que invita. nadie. Aquí no es que buscamos estatus, pues así, no. Sino más bien por todo lo contrario, es como que las personas pueden experimentar esta comunicación hacia las otras personas de Exacto. contar su experiencia. Entonces, Claro, y eso. también hay que agregar que entre los contactos también buscamos, ¿no? Porque dentro de nuestro círculo social también hay personas Claro. con discapacidad. Y también quiero invitarles a que, si es que están interesados en participar, nos envíen su información a un correo electrónico, no importa si están aquí en Quito o en Ecuador, porque igual podemos hacer una entrevista vía online. Entonces, si están en otros países, igual con mucho gusto vamos a entrevistarles y conocer su historia, ¿no? Y brindarles este espacio para que ustedes se puedan comunicar y compartir su historia con el mundo a la final, ¿no? Porque el Internet rompe completamente las barreras de las Sí, fronteras y total. del idioma también. Exacto. Sí, Y también depende en gran medida de ustedes, porque esto lo impulsan ustedes. Así que para tener ese alcance que se puede tener con el Internet, con las redes sociales, les invitamos a ayúdenos. que compartan cada video que hemos hecho, que nos apoyen con su like, que nos apoyen con un comentario, difundiendo entre sus círculos de amistades, personas que creen que se pueden interesar en el tema. Sé que siempre hay alguien que se nos viene a la mente, así que Total. animarles a compartir porque eso nos ayuda a expandir ese alcance. Miren, ya acabamos de hecho, teníamos más preguntas, pero realmente por temas de tiempo vamos a hacer la segunda parte para poder contestar las otras preguntas porque nos escribieron un montón. Entonces, si Sí, queríamos como que abarcar todo, pero pues vale la pena esa introducción.
Claro, entonces, bueno, ya para concluir, eh, el mensaje que yo puedo dar, de hecho, es, como dije al principio, para que nos puedan conocer a nosotros, pero el, la vida no es fácil. O sea, la vida siempre te va a poner obstáculos, la vida siempre te va a poner trabas, pero la vida es cuesta arriba. Entonces nosotros tenemos que ir subiendo, subiendo hasta llegar a la cima y ver el panorama. Porque al principio, como les decía anteriormente, a veces te van a decir que no, a veces te van a cerrar, se van a cerrar puertas, a veces incluso pueden decir, no, este proyecto no sirve o no vale, o ese tipo de cosas, pero realmente nosotros hemos podido cerrar los oídos, incluso si es que nos dicen que no en alguna parte, en tema de proyectos y todo eso, lo tomamos con más impulso, o sea, no nos desanimamos, sino más bien vamos a la otra, vamos a la otra, vamos a la otra, entonces seguir, seguir, seguir. Y algo que yo también he aprendido es justamente relacionado, yo ya llevo algún tiempo entrenando, pero yo antes era muy gordito, o sea, pesaba como 100 kilos. Y cuando salí del colegio decidí como hacer ejercicio y para mí siempre ha sido como ese tema de, por eso yo no me podía ver bien, ¿no? Entonces, comencé a hacer ejercicio y empecé a ver que en la dedicación, en la constancia, tú puedes ver resultados. He visto con el peso, cuando tú levantas, ya llego a cierto peso, que realmente yo nunca pensé que iba a llegar a eso. Pero lo que voy es esto, todo eso me enseñó a ser perseverante, que realmente hay días que no quiero entrenar, hay días que la pereza es como más grande, pero voy todos los días. Hay otros días que también mis amigos me dicen, oye, vamos a tal parte o ven, te invito. Y yo les digo que no, porque tengo un objetivo. Y es justamente eso con ese proyecto, porque hay días en los que a veces nosotros no queremos o a veces no es que no queremos porque no nos gusta, sino que a veces porque tenemos que hacer cosas, ¿no? O hay días que la motivación está un poquito baja o a veces tenemos otras ocupaciones, pero hemos sido disciplinados y constantes y sé que vamos a llegar a grandes cosas. Hemos logrado algunas cosas que con perseverancia hemos podido lograr y yo quiero destacar eso, o sea, que ustedes también sean personas en las que si ustedes creen en sí mismos, creen en sus proyectos, ustedes, aunque sea con una cámara de celular como nosotros empezamos, aunque sea desplazándose de un lugar a otro, como también nosotros empezamos, realmente todo eso se va construyendo para poder ver sus sueños cumplidos. Entonces, ese es mi mensaje para ustedes. Nunca se rindan, creen ustedes mismos. Si tú tienes una condición o una discapacidad, que eso no sea tu límite, porque aquí está el ejemplo de que sí podemos. Camilo se graduó de comunicación, realmente está emprendiendo, está ya empezando a hacer proyectos incluso aquí. Trabaja, como él lo había mencionado, en redes sociales. Pancho también ya tiene dos carreras, trabaja y también está haciendo el proyecto. En mi caso también estudio, trabajo, entreno, proyecto. Entonces, no hay límites, no hay límites. Los límites te pones en la mente, como se le había mencionado la anterior vez, pero solo tienen que echarle ganas. Entonces, la meta está ahí, solo hay que saber visualizarla y saber tener esta persistencia para poder llegar. Entonces, les animo y les aconsejo eso. Así que este proyecto no se va a acabar tan fácil. Aquí tienen tres mentes que están enfocadas, así que nos vemos para largo. Sí, les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que compartan el contenido, porque realmente mientras más se comparta va a llegar a más personas y estas personas van a tener tanto la oportunidad de ver y disfrutar el contenido como también de poder expresarse, ¿no? Porque muchas personas, como contó Camilo, que tú querías justamente hablar sobre discapacidad, pues no encontrabas el espacio. Entonces, les invitamos para que igual, si sienten esa necesidad de poder explayarse, de poder contarnos su historia, nos contacten y compartan, ¿no? Para poder seguir creciendo juntos. Y gracias por el apoyo que nos han dado en este tiempo. Esa es. Entonces, sin nada más que decir, Nos nos despedimos. vemos en una próxima oportunidad. Chao.